Esto que hemos de referir es una historia de la América precolombina. Sucedió en México poco antes de la llegada de los españoles. La conocemos gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún y de otros que llegaron unos años después de este conflicto. Bueno, como es un adulterio, conviene decir algo del adulterio entre los aztecas. El profesor Jacques Sustel ha dicho que resulta difícil afirmar si la infidelidad era frecuente en aquellos pueblos. En cualquier caso, la represión era rigurosa, extremadamente rigurosa. Esto parece indicar que la sociedad se daba cuenta de que la infidelidad entrañaba un peligro grave, ya que el adulterio suponía la muerte para los dos que lo cometían, para los dos. Yo me atrevo a hacer aquí una pequeña objeción y a lanzar una opinión. Me parece que la infidelidad siempre entraña un peligro para el hombre, más que para la mujer. Y cuanto más rigurosa es la pena para el adulterio, más riguroso es el dominio masculino en esa sociedad. Está bien. Tanto es así que aquellas sociedades que casi ni registran el adulterio son finalmente sociedades matriarcales. La sociedad matriarcal casi no desconoce el adulterio. Claro, porque además no hay una transmisión patrilineal, claro. Así que, por más que se castigue a los dos, el peligro es para el hombre. Y el hombre castigado lo es porque ha vulnerado la supuesta propiedad de otro hombre. Claro. No porque ha engañado a una mujer, sino porque ha desposeído a otro hombre. Claro, y además... Esa es la señal del castigo para el adúltero. Y no solo porque ha profanado una propiedad ajena, sino porque ha puesto en duda la continuidad de la estirpe. De la estirpe, claro, la ha puesto en tela de juicio. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo mataban a los adúlteros? Yo no, pero ustedes sí. ¿Cómo mataban? Se los mataba aplastándoles la cabeza a pedradas. ¿En la cabeza? Sí. A la mujer, por delicadeza, primero se la estrangulaba. Claro, está bien. Ni siquiera los más altos dignatarios escapaban a este castigo. La ley exigía que el crimen estuviera bien probado, eso sí, porque no somos bestias, señor. Por ejemplo, el solo testimonio del marido no valía, no servía, no alcanzaba, no bastaba. Se necesitaba que otros testigos, amigos del marido, por ejemplo, viniesen a confirmar sus afirmaciones. El ejemplo más terrible y más célebre del México antiguo lo ha dado la familia real de Texcoco. Sabemos que el imperio azteca estaba enfrentando a varios reinos vecinos y que también sostenía un vínculo difícil incluso con los pueblos. O sea, el imperio azteca sostenía un vínculo difícil incluso con los pueblos que sojuzgaba, que estaban bajo su... Sí, claro, esto es lo que aprovechó Cortés. Claro. Bueno, en tiempos del imperio de Moctezuma II, con sede en Tenochtitlán, se produjo un conflicto con los aztecas de Texcoco, que eran gobernados por el rey Netzahualpili. Netzahualpili, como rey provincial del Imperio Central, había logrado tener como esposa nada menos que a la hermana de Moctezuma. Ser cuñado del capo es feo. Es peligrosísimo. Ella debió salir de Tenochtitlán y pasó a vivir en la corte de Netzahualpili, ahí en Texcoco. Parece acá entre nosotros, ahora podemos decirlo, ¿no?, que la hermana de Moctezuma marcaba 1,36 la milla. Era una princesa extremadamente liberal, que concedía sus favores carnales a muchísima gente, sobre todo a los mejores jugadores de pelota. Mirá vos, una pionera. Que en aquella comunidad todos eran muy aficionados al tlachtli, al juego de pelota. Dice la crónica, esta princesa, aunque era casi una niña,
se comportaba de una forma tan astuta y diabólica, me está gustando, Sí. que viendo que su gente le temía y le respetaba, comenzó a dar muestras de flaquezas en lo que se refiere a fidelidad. Como se ve, el cronista escribía bastante mal. Sí. Bueno, parece que llegó al extremo esta muchacha, la hermana de Moctezuma, de dar la orden de que cualquier hombre acomodado a su gusto la homenajeara en el momento que ella lo viniere a solicitarlo. Si el tipo se negaba, uno de los 2000 servidores que tenía lo mataba. O sea, no podía decir que no. Mira vos, ¿cómo son, eh? Aquella invitación incluía también una trampa. O sea, si el tipo aceptaba, también había una trampa. La mina, habiendo satisfecho su deseo, no sé si me interpreta, hacía matar al que la había homenajeado. Igual era mejor, siempre mejor Pero decir que sí. Morí, pero por lo menos... O sea, por lo menos después. Y después mandaba a modelar una estatua de la figura del amante, del mancebo, la adornaba con ricas vestimentas y la ponía en una sala a modo de trofeo. Cuentan que fueron tantas las estatuas de los que mató que la sala estaba abarrotada. Bueno, cuando el rey Nezahualpilli la iba a visitar a sus aposentos, le preguntaba por aquellas estatuas. Decía, che, ¿y estas estatuas? 5 nuevas esta semana. Claro. Y ella respondía que eran sus dioses. Son mis dioses, decía. Sí. No sin una sonrisa de complicidad con ella misma. Parece que Nezahualpilli le creyó, puesto que supuso que los dioses de Tenochtitlán, de donde provenía la princesa, quizá eran diferentes a los dioses de Texcoco. Pero un incidente vino a descubrir el secreto de la princesa. Parece, esto es clásico, que cometió la imprudencia de hacer un regalo a uno de sus pretendidos, que todavía estaba vivo, y que consistía en una joya que su esposa le había regalado. Sí, Nezahualpilli quedó sorprendido al ver aquella joya entre los ornamentos de un servidor, comenzó a sospechar, en fin. Ahora bien, yo recuerdo varios episodios históricos y algunos personales que tienen ese exacto desarrollo. Pienso en Felipe el Hermoso de Francia. Felipe el Hermoso creo que era cuarto de Francia, Felipe IV de Francia, que regaló, creo que le regaló algo a su hija, o a su mujer, a su nuera, que era la mujer de uno de sus hijos. Y después vio a un escudero que tenía ese mismo adorno, ese mismo regalo, ese mismo poncho, no sé qué sería. Y chao, ahí empezó la desgracia para todos. Cuando se regalan joyas, mira el duque de Buckingham y la reina Ana también, ¿no? Uno no tiene que dejarlas allí, está bien, prefiero traerme algo para comer, ¿no? Dígamelo a mí. Sí, me estoy acordando, no viene al caso, bueno, pero me acuerdo. Entonces, el rey, Nezahualpilli vio lo que le acabo de decir y empezó a sospechar. Dice, una noche me voy a presentar de improviso en los aposentos de mi esposa. Y se presentó nomás. Ahora, las matronas y los servidores le dijeron que la señora estaba descansando. Sí, y tiene sueño. Sin embargo, Nezahualpilli entró en la cámara donde ella dormía habitualmente, se dispuso a despertarla, pero entre las mantas solamente había una estatua, la estatua de uno de los tantos dioses de la princesa. Y la princesa en aquel momento se hallaba en otro lugar, con 3 guerreros de alto linaje, por falta de uno, en plena fiestonga. ¿Qué tuyo? Bueno, Nezahualpilli la buscó por todas partes y la encontró justamente en las circunstancias que por torpeza narrativa hemos anticipado. El caso es que los 3 tipos y la mena, fueron condenados a muerte y ejecutados, junto también con un gran número de cómplices del adulterio,
en presencia de una enorme multitud, ya cuando le dio la de ejecutar a Nezahualpilli, a cualquiera le tocaba. Estos sucesos contribuyeron a que sucediera algo terrible entre la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán. Moctezuma, el hermano de aquella chica, lanzó protestas y amenazas contra Nezahualpilli. Nezahualpilli no respondió, pero en el año 1514 Moctezuma, ya indignado, no soportó más, y atacó a los texcocanos. Parece que ese el horrible gentilicio de Texcoco. Destruyó el ejército y tomó la ciudad. Claro. Desde hacía mucho, aquella región se estaba poniendo poderosa. Recibía tributos de 20 pueblos distintos y construía templos todavía más ostentosos que los de Tenochtitlán. Quizá ese poder paralelo fue lo que en verdad, digo yo de un modo efemerista, movilizó a Moctezuma, a quien a lo mejor su hermana no le importaba un bledo. Claro. De todos modos, de la ruptura de la alianza por la muerte de su hermana, nadie duda. Cuando Nezahualpilli murió, el sucesor fue nombrado entre los descendientes de Moctezuma, sin tener en cuenta la voluntad del Consejo de Ancianos de aquella región de Texcoco, que pasó, por cierto, a deberse completamente al imperio de Moctezuma. La moraleja podría ser que la conducta de la propia hermana puede ser motivo para la invasión de una región apetecible. Puede ser un lindo casus belli. Sí, totalmente. Y también han existido muchos casos que son casus belli por este tipo de cosas. La hermana como casus belli es un buen título para un estudio histórico. En realidad no es la conducta exactamente de la hermana, sino la ejecución de nuestra hermana por su inconducta. Claro. Lo que le molestó a Moctezuma no es que la hermana fuera medio torranta. Claro, fuera torranta, sino que lo hubieran ejecutado por tal motivo. ¿Sabe usted que si a todas las hermanas que cometen infidelidad las ejecutaran, la institución del hermanazgo hubiera fenecido ya hace muchísimos siglos? No quedarían ya hermanas para contar el cuento. Pero bien. ¿A quién quiere dedicar esto? Además de a todas las hermanas del mundo. A todas las hermanas del mundo que siempre son. A todas las hermanas que escuchan este programa. Mucha gente es hermana de alguien. Sí, no está mal eso en general. Lo cual tampoco es tan gracioso a menos que el cuñado se entere. Pero, además de todos los cuñados, menos a Bernardo de Sahagún, que como usted bien dice, no tiene las dotes narrativas que hubiera requerido una historia tan florida y rica como la de México. Sí, hacía falta un especialista en cuestiones de alcoba. Miller, por ejemplo, alguna cosa así. ¿Cómo se llama aquel de las historias de amor en la corte de Francia? Ahora me acuerdo. Bien, fuera de la pluma, entonces estaba pensando que el problema de Nezahualpilli fue, en principio, tomar un mérito para, ciertamente, usufructuarlo y alimentar su voluntad de poder, porque el casarse con la hermana de Moctezuma es lo que le permitió también tener el beneficio de pueblos vasallos. Claro, exactamente. El tipo dijo, bueno, yo me aprovecho de la hermana, ¿por qué no se van a aprovechar el resto de los súbditos? Que era lo que quería la hermana de Moctezuma. Estaba pensando en Moctezuma, que tampoco es una figura simpática, porque así como tuvo los redaños necesarios para ir y masacrar a todo el ejército de Texcoco, no tuvo la misma voluntad de ánimo y de presencia y de entereza para enfrentarse al invasor español. Y esto fue lo que generó también que... Como si tenía el hermano. Exactamente, como si tenía... Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, que fue el sucesor de Moctezuma y el último emperador azteca. Del mismo modo recordamos también para aquellos reyes que proceden con sus vasallos de esta manera tan brutal, pero a los enemigos externos no los enfrentan, que Moctezuma fue masacrado por su propia gente. Y estaba pensando también que en este tipo de situaciones, para el amor, en el plano del amor, esta cuestión de la fidelidad se convierte en una cosa de lealtad. Y en el amor es como si todos los días fueran 17 de octubre, porque se exige una especie de recreación permanente. A mí eso no me gusta. Y eso realmente es injusto. Eso es lo que no me gusta del matrimonio. Del matrimonio.
Bueno, pero para el matrimonio es que se ha inventado el adulterio y para su consuelo se dice en una canción nacional que el hombre no es culpable en estos casos, sobre todo si ha salido corriendo y la ha dejado sola a la pobre esposa de Netzahualpilli. Porque hay que decir que si bien es cierto que el adulterio femenino ha sido castigado demasiado duramente siempre, con la injusticia que eso implica, también es cierto que ha sobre todo caído sobre las cabezas de las mujeres más humildes, cuando se sabe que la institución del atorrantazgo no es patrimonio de las mujeres más humildes, no, porque señor, también pueden encontrarse flores de atorrantas, sin ir más lejos, que son tan atorrantas como aquella princesa. Muy bien, y como aquella princesa, es una bella canción de Joaquín Mora, que va a cantar Hugo del Carril, se refiere probablemente a una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Ustedes se preguntarán, ¿cómo mataban a los adúlteros? Yo no, pero ustedes sí. ¿Cómo mataban? Se los mataba aplastándoles la cabeza a pedradas. ¿En la cabeza? Sí. A la mujer, por delicadeza, primero se la estrangulaba. Ah, claro. Bueno. Ni siquiera los más altos dignatarios escapaban a este castigo. La ley exigía que el crimen estuviera bien probado, eso sí, porque no somos bestias, señor. Por ejemplo, me parece que la infidelidad siempre entraña un peligro para el hombre, más que para la mujer. Y cuanto más rigurosa es la pena para el adulterio, más riguroso es el dominio masculino en esa sociedad. Está bien. Tanto es así que aquellas sociedades que casi ni registran el adulterio son finalmente sociedades matriarcales. La sociedad matriarcal casi no desconoce el adulterio. Claro, porque además no hay una transmisión patrilineal, claro. La infidelidad era frecuente en aquellos pueblos. En cualquier caso, la represión era rigurosa, extremadamente rigurosa. Esto parece indicar que la sociedad se daba cuenta de que la infidelidad entrañaba un peligro grave, ya que el adulterio suponía la muerte para los dos que lo cometían, para los dos. Yo me atrevo a hacer aquí una pequeña objeción y a lanzar una opinión. Así que, por más que se castigue a los dos, el peligro es para el hombre, y el hombre castigado lo es porque ha vulnerado la supuesta propiedad de otro hombre. Claro. No porque ha engañado a una mujer, sino porque ha desposeído a otro hombre. Claro, y además... Esa es la señal del castigo para el adúltero. Y no solo porque ha profanado una propiedad ajena, sino porque ha puesto en duda la continuidad de la estirpe. De la estirpe, claro, la ha puesto en tela de juicio. Bueno, esto que hemos de referir es una historia de la América precolombina. Sucedió en México poco antes de la llegada de los españoles. La conocemos gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún y de otros que llegaron unos años después de este conflicto. Bueno, como es un adulterio, conviene decir algo del adulterio entre los aztecas. El profesor Jacques Sustel ha dicho que resulta difícil afirmar si la